Buenas tardes y bienvenidos a la conferencia. Mi nombre es Gonzalo Algorri, soy el director comercial de Singular Bank y esta tarde voy a actuar como moderador de esta conferencia. Por supuesto, en primer lugar, lo que quiero es agradecerles su asistencia y ese tiempo que nos dedican. La conferencia de hoy, titulada Inversión en el mercado institucional de préstamos europeos, será impartida por Omar García Peral, que es el gestor director del Fondo de Préstamos Alma 5. Espero que la conferencia resulte de su agrado. Una vez finalizada la intervención del ponente, van a tener ustedes la posibilidad de dirigirle preguntas que pueden ir enviando a lo largo de la presentación utilizando el chat que tienen a su disposición en esta misma herramienta. Ya sin más preámbulos, paso la palabra a Omar. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Gonzalo, muchas gracias por la introducción y sobre todo por la oportunidad de contar este tipo de producto que no es tan conocido en España, aunque en el mundo anglosajón, pues bueno, ya te viene pegando bastante fuerte desde hace 10-15 años. Como bien has dicho, mi nombre es Omar García, yo soy gestor del Fondo de Préstamos Alma 5 y mi presentación de hoy, que espero no dure más de 30 minutos, consiste básicamente en establecer una serie de conceptos básicos con respecto a lo que son los préstamos, ver en qué contexto nos movemos dentro del mundo de la renta fija y cuáles son las alternativas a esta renta fija tradicional con grado de inversión que ocupa la mayor parte de las carteras de los inversores. De esta forma vamos a ver cómo los préstamos sindicados, hablaremos de su rentabilidad, hablaremos del riesgo que tienen y también de la liquidez, porque este es un mercado enorme dentro de Europa y que está participado principalmente por inversores cualificados institucionales que otorgan liquidez al mercado. Y luego, bueno, vamos a ver también cómo se han comportado los préstamos el año pasado, justo con el estallido de la pandemia y la crisis del COVID, y bueno, pues una serie de conclusiones. Entonces, desde un punto de vista de introducción, es decir, los préstamos senior secure, como se denominan en inglés, son activos financieros de renta fija, que precisamente se caracterizan por tener una notable relación entre rentabilidad, riesgo y liquidez. De esta forma, la rentabilidad histórica de estos préstamos se ha situado en el 4,2% en un periodo que tenemos de base de datos analizado desde 1998. Y esta ha sido la rentabilidad anual. Bastante recurrente y bastante estable, porque al final un préstamo es una financiación que se le da, en este caso, a una compañía de gran tamaño. Entonces, como todo préstamo, tiene dos componentes. Uno, la parte de base, que es el Euribor, y dos, el margen financiero. Y esta rentabilidad procede al 90% de ese margen financiero que nos paga el préstamo. Entonces, ¿el riesgo de este tipo de inversiones cuál es? Pues bueno, el riesgo es precisamente el impago por parte del prestatario de que no nos repague ese préstamo que se le ha concedido. Es decir, al final, los prestatarios, ¿quiénes son? Pues luego hablaremos en la parte de riesgo, pero al final son compañías líderes de gran tamaño, como he dicho, dentro de lo que son sus sectores operativos y de actividad, y sobre todo que tienen una presencia como mínimo europeas, por no decir globales. Estamos hablando de un mercado, insisto, muy, muy grande, con un nivel de información que no es la información que se tiene o hay desde un punto de vista de
del mercado público de bonos. Y esto lo que te hace es estar muy pegado a la evolución de la compañía y sobre todo realizar unos niveles de análisis fundamental muy exhaustivos con respecto a precisamente gestionar ese riesgo de impago. La volatilidad en este tipo de préstamos, pero insisto, estos préstamos son líquidos y cotizan a diario en un mercado OTC, es decir, no liquidan a través de plataformas electrónicas como puedan ser los bonos o las acciones, pero cotizan vía Bloomberg y cotizan a diario. Entonces, dentro de esto la volatilidad ha sido bastante baja. ¿Por qué? Por la componente en sí del préstamo. Los inversores son inversores institucionales con un componente fundamental muy fuerte y bueno, al final lo que tienen es menor correlación con respecto a todos esos picos de volatilidad y vaivenes pues, de los mercados de acciones o del mercado de bonos. Tampoco tienen riesgo de tipo de interés, porque, insisto y lo que he comentado, el préstamo, la rentabilidad que obtenemos es Euribor más un margen de intereses. Si los tipos suben, ese Euribor nos hace que la rentabilidad de nuestros préstamos sea mayor. Si los tipos bajan, la rentabilidad de nuestro préstamo será ese Euribor más el margen, pues será menor. Pero además todo este tipo de préstamos tienen una componente y es que tienen el Euribor capado al cero. Es decir, en el entorno actual de tipos de interés negativos, estos préstamos, el Euribor siempre es cero. Con lo cual, pues bueno, ese es un componente que le otorga estabilidad con respecto a lo que estamos hablando en cuanto al retorno que nos ofrecen este tipo de inversiones. Desde un punto de vista de liquidez, pues al año en Europa se cruzan unas 20.000 operaciones en el mercado secundario y esto supone volúmenes de entre 50 y 70 billion. El saldo vivo en estos préstamos es de 321 billion a diciembre del año pasado. Y luego otra característica fundamental de estos préstamos es que todos tienen calificación crediticia emitida por al menos 2 de las 3 grandes agencias de rating. Esta calificación suele ser inferior al grado de inversión, es decir, suele ser de subinversión. Pero como el préstamo ocupa seniority respecto a la prelación de pagos dentro de la estructura de capital de la compañía y a su vez viene aparejado por una serie de garantías, digamos que lo que te hace es que la pérdida esperada en el caso del impago sea menor que otras inversiones pues, que ni ocupan seniority dentro de la estructura de capital de la compañía y tampoco tienen garantías. Como decía, esto es a grandes rasgos el resumen ejecutivo de lo que va a ser la presentación. Al final, ¿en qué contexto nos estamos moviendo en el momento actual? Pues bueno, dentro de lo que es el mundo de la renta fija, esto les va a sonar muy familiar porque tras toda la parte de quantitative easing, recompra de activos de renta fija por parte de los bancos centrales y todas las medidas que se han puesto en funcionamiento para precisamente paliar los efectos de las distintas crisis, ya no históricas como la crisis de crédito del 2007-2008, sino la misma del año pasado, pues esto ¿qué nos ha llevado? Nos ha llevado a movernos en un entorno donde los tipos de interés están en el menos 0,50 y al final las rentabilidades de los bonos de renta fija, pues como pueden ver en la tabla de la derecha, pues tenemos que el 70% de los bonos investment grade con grado de inversión que cotizan ahora mismo en mercado, el 70% con vencimientos a 1-3 años dan rentabilidad negativa. Si nos queremos mover a una rentabilidad media de 16 puntos básicos, es decir, de 0,16% de retorno, pues nos tenemos que ir a una parte muy larga de la curva. ¿Por qué? Porque al final los bancos centrales, el Banco Central Europeo, como saben, están pues a un ritmo de unos 8 billion comprando bonos. ¿Para qué? Para ayudar
a toda la economía, insisto, y que ese tipo de crecimientos negativos y efectos de la pandemia pues sea lo menor posible. ¿Esto en qué se ha traducido? Esto se ha traducido en que todo tipo de inversión en crédito, pues lo que ha tratado es de empezar a buscar inversiones alternativas que ofrezcan una rentabilidad ajustada por riesgo atractiva. Entonces, dentro de estas alternativas, y como ven en la gráfica de abajo, desde un punto de vista de rentabilidad y riesgo, ahí están los distintos productos, pues dentro de estas inversiones alternativas tenemos deuda en países emergentes, direct lending o lo que se denomina financiación directa privada, los bonos high yield y los préstamos senior secured, préstamos sindicados europeos, que es de lo que consiste la ponencia de hoy. Al final, ¿cuál es el ejemplo de todo esto? Pues bueno, nosotros en base de datos hemos analizado cómo puede estar compuesta una cartera desde un punto de vista de inversor moderado en este tipo de inversiones alternativas, y al final nos hemos encontrado que compañías aseguradoras y gestoras de planes de pensiones, sobre todo en países donde ya han vivido y han tenido que lidiar con un entorno de tipos de interés muy bajos, cercanos a cero o negativos, cada vez más y más han ido reduciendo su exposición de inversiones a bonos soberanos o corporativos para incrementar esa gestión alternativa en inversión en equity y esos fondos alternativos. Entonces, aquí en la gráfica vemos por tipología de productos y por las distintas geografías dentro de Europa cómo podría estar una distribución de cartera en fondos de deuda, que al final son uno de los inversores que participan en este tipo de activos, de préstamos sindicados. Y vemos cómo, por ejemplo, países como Alemania, pues tiene una composición de carteras donde el 18% de su asset allocation los destina a este tipo de productos, y sin embargo en el mercado español, pues por un tema de algo más de retraso y desconocimiento de este tipo de mercado, pues solo están destinados un 3%. En media en Europa estamos hablando de en torno a un 10-11%. Desde el punto de vista de inversión alternativa, nosotros queremos comparar los préstamos sindicados, senior secured, con productos bastante más conocidos dentro de lo que es el mercado español, como pueden ser los bonos de alto rendimiento, high yield, o el direct lending. Aquí encontramos una serie de diferencias que os mostramos en la tabla, donde yo, más allá que leerlas todas, me voy a centrar básicamente en tres. Es decir, los préstamos senior secure lo que nos ofrecen es que aquí las empresas, es decir, nuestro prestatario, es una empresa con una actividad y una presencia global y que suelen tener acceso a los mercados de capitales. Es decir, nada que ver con la parte de lo que es el direct lending, que suele estar centrado más en pequeñas y medianas compañías, que a su vez, en este tipo de préstamos sindicados, la financiación a esa compañía, digamos que hay muchos prestamistas. Es decir, aquí los fondos de deuda invierten fondos de deuda, bancos, aseguradoras, que cada uno tiene una parte de ese préstamo que necesita la compañía. En la parte de direct lending existe un solo prestatario, que es esa compañía, y solo un prestamista. Suele ser solo un prestamista. ¿Por qué? Porque el volumen de financiación que requiere esa compañía por su tamaño, pues es pequeño. O digamos que es lo suficientemente pequeño como para que no pueda estar distribuido entre varios inversores. Varios inversores en este caso, que en la parte de préstamos sindicados estamos hablando de en torno a 30, 40, que a su vez luego son también los que hacen que este tipo de productos sean líquidos. Entonces, como pueden ver en la parte de arriba, la gráfica de arriba, hemos establecido por distintos tipos de productos el tamaño
respecto a lo que es crédito, a lo que ocupan estos préstamos senior, y vemos que es el mercado de mayor tamaño en Europa, ¿vale? Con un 35%. Al final, dentro de lo que son estos préstamos senior secured o estos préstamos sindicados, ahora vamos a hablar desde un punto de vista de lo que es la rentabilidad de estos préstamos, insisto, el riesgo que la inversión en este tipo de productos conlleva, y luego cuál es su liquidez. Desde un punto de vista de rentabilidad. Aquí en la rentabilidad, como he comentado antes, la rentabilidad desde un punto de vista histórico desde 1998 ha sido del 4,2% en media anual. Y esta rentabilidad procede básicamente de tres componentes, pero el principal es el margen de intereses. Es decir, ese margen que decíamos antes, los préstamos te pagan el tipo base, el índice de referencia, que es el Euribor, y luego ese margen. El 90% de la rentabilidad de cualquier inversor en préstamos sindicados procede de ese margen de intereses. Y en los últimos 10 años, en esta rentabilidad ha estado en emisores con calificación crediticia sin grado de inversión, con rating BB, se ha situado en torno a 2,75, 3,25 este margen, y entre 3,50 y 4,25 para tramos o emisores con calificación crediticia de B. El índice de referencia, como he dicho antes, es el Euribor, y en estos casos, por documentación, está, digamos que con un floor, con un suelo en el 0%. Con lo cual, un entorno de tipos de interés negativos, como es el actual, lo que le produce al inversor institucional, si por el dinero le están cobrando, por tener ese dinero le están cobrando menos 0,50, al invertir en este tipo de productos ya está materializando esos 50 puntos básicos de curva de tipos de interés negativa. Y luego, el tercer componente con respecto a la rentabilidad procede de la parte de ganancias de capital. Estos son instrumentos líquidos, como digo, que cotizan todos los días en mercado, porque las compañías tienen una presencia global y porque son originadas por la gran banca de inversión. Al final, luego, en un anexo, os voy a enseñar, les enseñaré los nombres de los bancos que originan este tipo de operaciones y todos van a sonar familiares. Entonces, como esto cotiza, al final, si nosotros compramos un préstamo a 98 y lo vendemos a 99 y por el camino lo hemos aguantado un año, pues en el año nos llevamos el Euribor más el margen y luego la diferencia de ese 1% que son las ganancias de capital que hemos tenido. Insisto, aquí la rentabilidad es muy estable y recurrente. Hemos analizado históricamente desde el 1998, una vez más, estos préstamos solo han dado rentabilidad negativa en un 15% de los trimestres. Son 14 trimestres en negativo frente a una muestra de 90 trimestres. Y si ven ustedes en la gráfica del medio, podrán ver que las 4 veces que han sido las rentabilidades negativas superior al 4% han sido en la crisis de las .com, en la crisis de crédito donde estaba en tela de juicio el sistema financiero global, que fue en el 2007 y 2008, luego en la parte de 2010-2011 con la crisis de gobiernos y de países en Europa, y luego el año pasado, en el 2020, con la crisis del COVID. Insisto, aún invirtiendo en el pico del mercado, como pudo ser el año 2007, habiendo vivido toda esa crisis y habiendo mantenido la inversión en este tipo de operaciones, a día de hoy, si hubiera estado obteniendo un 3,7% de rentabilidad anualizada, para que tengamos un poco la consideración de la recurrencia de este tipo de rentabilidades y la baja volatilidad. Desde un punto de vista de riesgo, aquí hablamos de volatilidad y hablamos de tasas de impago. Dentro de esta volatilidad tenemos una gráfica ahí donde podrán ver con color azul
el índice de préstamos por referencia de préstamos sindicados en Europa, donde se ve que desde el año 2000, una vez más, la volatilidad siempre ha estado por niveles por debajo de lo que ha sido los bonos high yield o de lo que pueda ser, evidentemente, un índice como el DAX alemán o el S&P 500 en Estados Unidos. Y desde un punto de vista de tasas de impago, pues hemos visto que la tasa media en los últimos 14-15 años se ha situado en torno al 2,4 y acabó el año pasado, en la gráfica de abajo se ve que hay un repunte precisamente por incremento en esos impagos que no llega siquiera al 1,5% de tasa de impago. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que por los fundamentales del propio producto, si es un producto que te ofrece un 3, un 4% de rentabilidad histórico con unas tasas de impago medias del 2,4 y en los últimos años por debajo de ese 2,4 y luego por ser senior dentro de la estructura de capital de la compañía y tener garantías contractuales en caso de impago, que hace que las tasas de recuperación sean muy altas. Entonces, cuando este tipo de préstamos que cotizan y son líquidos tienen bajadas en el precio, los propios fundamentales de la compañía, todos los inversores empiezan a comprarlo y hace que las recuperaciones sean muy, muy rápidas. Pero no por las acciones de bancos centrales ni de gobiernos, porque estén haciendo quantitative easing, sino comprándose los activos, que en este caso son los préstamos, como hacen con los bonos, sino porque son los propios inversores donde ver que esa rentabilidad con esa caída de precios pues no tiene ningún sentido. Volviendo a hablar más desde un punto de vista de riesgos, me voy a centrar en la parte de tasas de impago y valor de las compañías. Como vemos, me centro en la parte de aquí, en esta gráfica. Financiamos compañías y aquí están nuestros préstamos. Si este es el valor del negocio financiado, es decir, todo lo que vale una compañía, al final la compañía lo que tiene son un componente de capital, otro tipo de deuda que puede ser subordinada o directamente no senior o no secure, es decir, no llevar garantías como puedan ser bonos de renta fija, y luego están los préstamos aquí. ¿Qué quiere decir todo esto? Que dentro de la estructura de capital, si nosotros gestionamos riesgo y riesgo de crédito en cuanto a la capacidad de repago del principal del préstamo, al final aquí lo que tenemos es que para que a nosotros nos impague uno de estos préstamos en las inversiones, tiene que haber perdido todo el capital más toda la parte de deuda y entonces se nos empezará a comer parte de nuestra inversión. Esto es un tema muy, muy importante cuando uno invierte en este tipo de préstamos. Así, por ejemplo, en riesgos, en la calificación de riesgos en una escala del 1 al 7, como se suele hacer en todos los fondos de inversión, en la escala del 7 pues están los fondos de equity. Este tipo de fondos se sitúa en riesgo 3, los fondos que invierten en préstamos sindicados. Insisto, con tasas de recuperación por encima del 60% debido a sus paquetes de garantías y luego con unas tasas de impago que en los últimos 2 meses han sido del 0,9%. Y luego, hablando otra vez más de la liquidez. Es decir, la liquidez nosotros siempre la hemos visto, cualquier tipo de activo es líquido en función de el tamaño del mercado de ese activo, los partícipes de ese activo y las operaciones que se cruzan en el mercado secundario. Entonces, estas 4 gráficas les muestran, primero, el saldo vivo de préstamos en Europa, 323 billones. Al final, todas las compañías necesitan financiarse y se financian vía préstamos, vía bonos o vía capital, pero en préstamos hay 320 billones. Si lo comparamos con el mundo de bonos high yield, que es lo que es más conocido, ¿no? Pues aquí en bonos high yield tenemos que las emisiones en los últimos años han estado en 100, 78, 86, 114, en la última 100 billones, y en préstamo pues 200, 200, 200, 280 billones. Es decir, este mercado es 2
3 veces el tamaño del bonos high yield. Desde un punto de vista de base inversora, al final los inversores son los que dan liquidez a cualquier inversión. Como vemos aquí, ha habido una traslación muy importante. En el año 2010, este tipo de préstamos estaban en el balance de los bancos a un 66%. ¿Por qué? Estos bancos los originaban este tipo de operaciones, llevaban las comisiones de originarlos y luego a su vez invertían y se quedaban con estos préstamos en balance. Préstamos que a su vez utilizaban para desarrollar negocios colaterales con este tipo de compañías y demás, pero que se quedaban directamente a vencimiento. ¿Qué pasó a posteriori con toda la crisis de gobiernos y demás y tal? Pues bueno, los bancos tuvieron una serie de requisitos de capital muchísimo más altos y este mercado se empezó a, digamos que, profesionalizar a través de inversores institucionales. Inversores institucionales como pueden ser fondos de titulización de préstamos, fondos de deuda. Las propias aseguradoras empiezan a tener un papel muy importante dentro de este mercado. ¿Y qué tenemos? Una reducción de la cuota de mercado que tienen los bancos aquí. Desde un punto de vista de volumen de operaciones en secundario, al año se han cruzado 20.000 operaciones, como comentábamos antes, y este es el saldo medio en billions. Esta gráfica de aquí que muestra un 2007 con más de 150 billion de volumen operado en mercado secundario se corresponde con el año de la crisis. Es decir, cuando pasa un evento de volatilidad y crisis, por todos los fundamentales que hemos comentado anteriormente, los inversores saltan en cadena. Distintos tipos de inversores ven estos préstamos que cotizan y ven una oportunidad de compra clara. Y eso es lo que se reflejó en la crisis del 2007-2008 y todavía no tenemos datos de lo que pasó en el periodo del año pasado con el COVID, pero sí que operamos a diario en el fondo Alma 5 en este tipo de inversiones y hemos visto cómo los volúmenes también se han incrementado. Entonces, ¿qué es lo que pasó brevemente en la crisis con este tipo de productos? Pues bueno, la caída en el mes de marzo afectó a estos préstamos igual que, bueno, afectó en la misma dirección que afectó a productos como puedan ser bolsa, acciones y como pudieron ser los bonos high yield o como pudieron ser los bonos de renta fija. Pero aquí tenemos una comparativa de cómo cayeron en marzo y luego las recuperaciones. Y lo que vemos claramente es que en préstamos, que es esa línea naranja, esto en abril ya había recuperado, al igual que también lo hice en el año 2007-2008 en la crisis y al igual que lo hizo en la crisis de las .com en el año 2000. Insisto, la componente fundamental aquí lo que se trata es de analizar compañías y de que todo eso esté más o menos descorrelacionado con el mercado de acciones o de bonos. Entonces aquí nosotros esta gráfica de aquí abajo en cuanto a la distribución de precios de cómo cotizan los préstamos, pues vemos que en marzo del 2020 hemos dividido por distintos niveles y precio de cotización y vemos como en marzo del 2020 todas estas barras grises, pues el 24%, 22%, 20%, 21%, todo cotizaba por debajo del 90%. En precio. En diciembre, como pueden ver, todo cotizaba entre 99 par y también por encima de par. Es decir, insisto, hay un componente fundamental y de análisis de crédito muy alta. ¿Qué pasó también con el COVID? Pues bueno, lo que vimos al final con el COVID fue que las agencias de calificación crediticia, como tienen en su radar todo este tipo de emisiones, lo que hicieron fue analizar esas compañías y emitir su opinión con respecto a cómo estaban este tipo de financiaciones. Entonces, vimos cómo en marzo, aquí cuando hablamos de downgrades, estamos hablando de bajadas en el rating de la deuda de este tipo de compañías. Vemos cómo en marzo, abril, mayo, cada vez las bajadas fueron muchísimo menores. Aquí, las agencias de calificación crediticia en marzo pues básicamente bajaron el rating a más de 250 compañías de deuda afectada.
Pero a más de 250 compañías dentro de un universo ¿de qué? Pues dentro de un universo de esos 320 billion que hemos hablado y sobre todo en qué compañías, en compañías que tenían calificación crediticia de B menos, de triple C más, triple C, y luego en qué sectores. Pues al final algo que creo seguro todos ustedes saben, sectores de ocio, retail, transporte, energía, autos. Esas fueron las compañías que más sufrieron las bajadas de calificación crediticia. ¿Por qué? Porque al final la crisis del COVID les afectó de lleno. Las que menos tuvieron de bajada de calificación crediticia pues fueron los sectores de farma, biotecnología, telecomunicaciones, compañías industriales, internet, e-commerce. Bueno, algo que va muy al hilo con respecto a en qué sectores hay que estar, en qué sectores no hay que estar y luego cuáles son las compañías y la estructura de capital que tienen. Conclusiones, después de todo esto. Pues bueno, los elementos clave dentro de los préstamos, insisto, es una alternativa al mercado de crédito de renta fija, con un saldo vivo de más de 300 billion. Es decir, el mercado, las oportunidades de inversión y la capacidad de seleccionar activos es tremenda. La tendencia que es que dentro del entorno de tipos de interés negativos, pues bueno, este producto ofrece una ecuación muy buena con respecto a lo que son la garantía de estos préstamos, el riesgo, el retorno y la liquidez que tienen. Es decir, aquí cuando uno se equivoca desde un punto de vista de análisis o gestión, en estos préstamos se puede salir, porque siempre va a haber alguien que lo quiera comprar. Luego, desde un punto de vista de volatilidad, como hemos comentado antes, la volatilidad histórica es muy baja. Nosotros en el fondo que gestionamos tenemos una volatilidad por debajo del 2%. Y por debajo del 2% basada en los criterios de selección, análisis fundamental y sobre todo estrategia de mercado. Insisto, es un producto que dentro de la gama de productos alternativos, como hemos comentado antes, es un producto líquido y que cotiza. La parte de fondos o inversiones de préstamos en financiación directa no cotiza. Es un producto que suele formalizarse y estructurarse en fondos cerrados. Los fondos que invierten estos activos son fondos abiertos, no tienen ningún tipo de problema de cara a atender desembolsos y demás, porque insisto, se está financiando e invirtiendo parte de préstamos a grandes compañías con presencia global. Y luego la recurrencia con respecto a la rentabilidad. De esa rentabilidad nosotros pensamos que en el momento actual se pueden obtener unos rendimientos entre el 3 y 4% en este tipo de inversiones. Entonces, en nuestra opinión, como el fondo que gestionamos y lo que vemos en mercado, ¿qué esperamos en el 2021? Pues bueno, esperamos que las compras de bonos investment grade por parte del Banco Central Europeo continúen. Además, ya han sido anunciadas toda esa parte de quantitative easing, pues el Banco Central Europeo va a seguir comprando tanto en primario como en el mercado secundario entre 8 y 9 billion de bonos al mes. Entonces, ¿esto qué conlleva? Pues que la renta fija investment grade siga con rentabilidades negativas. Muy difícil tener rentabilidad positiva en este tipo de productos. La realidad de esto ¿qué es? Que los inversores que quieran invertir en crédito tendrán que moverse a inversiones con algo más de riesgo, controlando precisamente ese riesgo en función de la rentabilidad ofrecida. Entonces, nosotros sí que vemos una tendencia a inversiones, sobre todo en préstamos con rating B y B versus lo que era el antiguo triple B. Porque también ese triple B en el año 2020 está ahora mismo a niveles pre-COVID.
y nosotros entendemos que el COVID traerá una serie de consecuencias. Luego, el riesgo que hay de que el Banco Central Europeo deje de comprar este tipo de inversiones en investment grade y demás y tal, pues ese es un riesgo que afectará de forma negativa a toda la parte de renta fija, en tanto en cuanto estamos hablando sobre todo de activos de inversión con cupón fijo y sujetos a riesgo de tipo de interés. Entonces, esto de momento no pensamos que pase, pero puede existir ese riesgo de aquí a final de año. Luego, los retornos más o menos moderados que ha habido en Europa, sobre todo en el 2020, que aunque ha habido una recuperación brutal de prácticamente todo, precisamente por las acciones de los bancos centrales y de los gobiernos, pues, insisto, yo creo que los inversores volverán a la parte de cogerse en posiciones cortas desde un punto de vista de operaciones de volatilidad y, sobre todo, demandarán productos que generen margen de intereses con ese suelo del 0%. ¿Por qué? Porque la curva está en todos sus puntos y vencimientos con tipos de interés negativos. Y luego, desde un punto de vista de sectores, pues si lo que queremos es, digamos que, ver qué tiene más altas en cuanto a rentabilidad y evolución positiva, pues habrá que mirar, una vez que se normalice el mercado y las vacunas, se cree ese efecto rebaño y todo el mundo esté ya vacunado, pues habrá que mirar empresas de transportes, de consumo, de autos, de ocio y de turismo. Pero de momento, nuestra parte a nivel de gestión no lo vemos todavía en el mercado. Y bueno, aunque me he pasado un poco del tiempo, este es el anexo. Estas son los emisores, los préstamos de compañías que seguro a algunos les sonará familiar, como es el caso de MásMóvil, de Kraft, de Securitas, de Grifols, de Fórmula 1, de Dorna. ¿Y cuáles son los bancos que originan todo este tipo de operaciones? Pues aquí tenemos a diciembre de 2020 cuál ha sido el volumen originado y las operaciones por la gran banca de inversión: JP Morgan, Barclays, BNP, Deutsche, Goldman. Y con esto, yo por mi parte he acabado. Espero les haya resultado de interés y estoy totalmente a su disposición para atender cualquier tipo de preguntas. Muchas gracias, Omar, por tu intervención. Pues paso ya a realizarte algunas de las preguntas que nos han ido llegando al chat. La primera de ellas sería: ¿qué opciones existen a día de hoy para tener acceso a este mercado en España? Pues vamos a ver, las gestoras que invierten en este tipo de productos a día de hoy son sobre todo internacionales. Estamos hablando de gente como CVC, como Blackstone, Prudential. Hay un par de gestoras en España, solo dos. Y una es el fondo que nosotros gestionamos en Alma 5. Me preguntan también, o te preguntan a ti más bien, ¿qué porcentaje de una cartera prudente es razonable destinar a este tipo de productos? Pues vamos a ver. Aquí yo creo que la gente de sobre todo banca privada y demás y tal, hace un asset allocation perfecto y magnífico. Entonces, no me quiero meter en sitios donde no son, pero bueno, lo comentaba en mi presentación. Desde un punto de vista de inversor moderado, nosotros hemos tomado como ejemplo las aseguradoras y las gestoras de fondos de pensiones. Estas gestoras suelen tener, y estas aseguradoras suelen tener en este tipo de productos en torno a un 15, un 10% de su asset allocation a nivel global. Estaba en una de las gráficas que he comentado antes. A nivel de banca privada, en función del perfil del cliente, pues bueno, ese porcentaje podrá ser superior o inferior desde un punto de vista de riesgo. Lo que está clarísimo es que meter este tipo de productos en una asset allocation, si tenemos en cuenta el binomio retorno-rentabilidad
y volatilidad, este tipo de productos, al tener una volatilidad muy, muy baja, con un retorno de entre el 3 o el 4, lo normal es que en una cartera global te baje la parte de volatilidad / riesgo y te mantenga esa parte de rentabilidad. Eso es teoría de asset allocation normal. Al hilo, Omar, de una de las respuestas que has dado antes respecto a cómo se podría tener acceso a este mercado en España, y que decías que solamente había 2 fondos de préstamos, uno de ellos Alma. Españoles, sí. Sí, la pregunta es por qué hay pocas gestoras de fondos de préstamos sindicados en España y por qué han llegado antes, por ejemplo, el private equity o los préstamos de financiación privada. Sí, pues bueno, vamos a ver. O sea, aquí hay, desde el punto de vista de los fondos de préstamos sindicados, ¿no? O sea, en fondos, lo primero que se ha visto es que antes de lo que fue la crisis de crédito de 2007-2008, hasta ese 2010, este era un mercado copado absolutamente por toda la banca de inversión y todos los bancos españoles. Es decir, o sea, aquí no había operación que saliera, como por ejemplo podía ser MásMóvil o Euskaltel o Amadeus. Estoy poniendo ejemplos de compañías que yo viví en el año 2005 o 6, financiaciones, o S-Torna o Fórmula 1, tal. Todo este tipo de operaciones se originaban y se quedaban en el balance de los bancos. Eso era un hecho. Entonces, eso, sobre todo en el mercado español, por esa falta de rotación de cartera y de activos por la parte de la banca española, eso se quedaba en esos balances, lo que dificultaba también el hecho de que hubiera inversores institucionales con acceso a este mercado. Luego, el acceso es un tema fundamental. Aquí esto lo origina la gran banca de inversión y lo que hay que tener es relaciones con esa gran banca de inversión y demás. En el mercado español, pues bueno, la gran banca del mercado español, y no quiero mencionar nombres ni nada, pues siempre ha visto en plan de, oye, yo lo hago igual que JP Morgan o que Goldman o mejor. Y luego la capacidad de originación pues no era la misma. Y resumen, que tampoco ha habido ese caldo de cultivo como para que se desarrollasen inversores y gestoras profesionales. Ahora ya sí, porque los bancos lo que les interesa es tener un negocio con un entorno de tipos de interés negativo y sobre todo sin equipos especializados a esta gestión y acceso al mercado. Lo que les interesa es generar ese negocio de fees, y a nivel inversión se ha copado por parte de inversores institucionales. Desde un punto de vista de private equity, pues bueno, es que el private equity en España yo creo que ha hecho una labor fundamental con respecto a el propio desarrollo económico del país. Es decir, al final los private equity eran compañías con una captación de fondos y dinero local y que invertían en compañías locales. Cuando hablo local, hablo de España. Entonces, ya en los años 90, en los años 2000 y demás y tal, todo esto sería un caldo de cultivo perfecto e, insisto, han hecho una labor económica y social que a mí me ha parecido extraordinaria. Y eso es lo que les ha permitido crecer, porque claro, no tenías ningún tipo de inversor internacional que fuera a meterse en el equity de una compañía pequeña o mediana, sobre todo en la época de los 90, aquí en España. Y estos private equity han hecho una labor fundamental. Y ese es, en mi opinión, el por qué a día de hoy en España se conoce mucho más la parte de private equity, o como por ejemplo los fondos de direct lending. En fondos de direct lending en el 2012, cuando España estuvo medio intervenida y la banca española más, pues todos los inversores internacionales que hacían financiación directa hicieron una aproximación masiva al mercado español y dijeron, oye, que los bancos no quieren prestar a las compañías españolas y como el país está medio quebrado, pues nosotros las vamos a prestar al 7%. Y se empezó a desarrollar ese direct lending. Afortunadamente esa ventana duró pocos meses para la banca o el inversor o los fondos que llamaban buitres internacionales, y luego se empezaron a desarrollar fondos de financiación privada españoles. Y yo creo que también lo han hecho bastante bien. Pero volviendo a los préstamos sindicados, que es lo que nos ocupa, yo creo que ha sido un tema sobre todo de
acceso a originación de operaciones de otra banca y luego que es un mercado en el que los bancos les encantaba estar. Omar, hay una pregunta que casi la has contestado ya en la anterior, por si quieres apuntar algo más. Nos dicen que si es un mercado con tanta sobredemanda, ¿cómo consigue una gestora española de préstamos acceder a estos activos originados por los grandes bancos de inversión? Pues mira, te puedo comentar al final nuestro caso, ¿no? Es decir, dentro del tamaño, o sea, ser grande a nivel gestor, pues está muy bien porque gestionas un montón de activos y tienes mucho volumen y tienes mucho peso dentro de lo que es el mercado. Pero ser una gestora, por ejemplo, como nosotros, que somos una gestora pequeña y tenemos ese acceso, pues bueno, la principal componente del acceso es que tienes que tener relación con estos bancos que originan esas operaciones. ¿Para qué? Para que te tengan en cuenta. ¿Cómo te tienen en cuenta? Pues realizando un trabajo desde un punto de vista de análisis que sea recurrente, serio, transparente y sobre todo recurrente. Es decir, al final lo que te permite ser una gestora pequeña es que eres muy independiente en tus opiniones de inversión. No tienes ningún sesgo a tener que invertir 100 millones en una compañía que a lo mejor no te gusta mucho, porque claro, la banca de inversión en una compañía que necesita 1.000 millones de deuda, pues va a fondos grandes y si esos fondos grandes no les gusta mucho, pues dicen, oye, mira, es que a lo mejor esta no la vamos a hacer, esta sí la vamos a hacer, en función de los criterios. Tienen un componente también mucho más político de sesgo, ¿no?, de cara a hacerlo. El hecho de ser pequeño y analizar las operaciones de forma muy independiente y dar feedback, sobre todo transparencia en cuanto a tus criterios de inversión, análisis y demás, pues eso la banca de inversión lo agradece muchísimo porque eres un inversor más. Y luego, sobre todo, pues es importante el track record de las personas que nos dedicamos a hacer este tipo de operaciones. Yo en mi caso llevo más de 20 años en distintas compañías operando y, insisto, siempre hemos mantenido esas premisas, ¿no?, de transparencia, de integridad y de inversión. O sea que esa es la única clave que por lo menos a nosotros sí nos funciona. Omar, nos preguntan concretamente ya del fondo Alma 5 si tiene clase de reparto y en el caso de que hubiera, ¿qué previsión de reparto tiene y con qué periodicidad? Sí, en el fondo nuestro nosotros tenemos dos tipos de clases de reparto. Una para el cliente institucional en función del importe, que es a partir de 2 millones, y luego otra para el cliente de banca privada, que es a partir de 125.000. Nosotros el año pasado, en el 2020, como COVID, hemos pagado un dividendo en estas clases de reparto del 3%. Y este año lo que estamos estimando es pagar algo más, porque lo que nos ha permitido el COVID, aparte de traernos bastantes cosas negativas de las que todo el mundo sabe, pero lo que nos ha permitido también por el lado positivo es tener entradas de dinero en el fondo que nos han permitido aprovechar oportunidades de incluir nuevos préstamos con un margen de intereses superior al que teníamos cuando empezó a funcionar el fondo hace 1 año y 2 meses. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a pagar dividendo en nuestras clases de distribución siempre, más o menos, pero siempre referenciado al margen de intereses que tenemos. Porque los préstamos, el 90% del retorno es ese margen de intereses. Y como nuestra gestión pasa por aprovechar el mercado secundario, proteger el principal y una baja volatilidad, prevemos que este año vamos a pagar algo más de ese 3%. Porque la cartera que tenemos a día de hoy, insisto, es mejor de la que teníamos al inicio. Tenemos otra pregunta también que está referida al fondo Alma 5. Si se puede traspasar sin coste fiscal. La respuesta a esto es no.
me temo que como todo fondo alternativo, por definición, MiFID II y regulación, los fondos alternativos no son traspasables. Y, Omar, te voy a plantear ya la última pregunta para cerrar la conferencia. Encantado. Lo que sí recuerdo a todos los participantes es que está puesto un test a su disposición que nos puede ayudar mucho para futuras conferencias, para que nos indiquen sus gustos, sus preferencias y que les agradeceríamos que rellenasen. La última pregunta es una pregunta que puedes contestar de forma muy corta o muy larga, y es respecto al contexto, bueno, pues ¿cuál sería el escenario que más perjudicaría al fondo y cuál sería el escenario que más beneficiaría al fondo? El escenario que más perjudicaría y el que más beneficiaría. Eso es, sí. Pues lo contesto de forma corta y empiezo por lo malo. El escenario que más perjudicaría, en tanto en cuanto que tenemos... al final nosotros gestionamos el riesgo de crédito y es que nosotros damos préstamos y lo que queremos es que nos lo paguen y con sus intereses y el principal. Entonces, ¿lo peor que le puede pasar al fondo? Pues el COVID-21, como ya le ha pasado en el 2020 y aún así la cartera acabó en rentabilidad positiva. Le podría pasar la crisis de crédito del 2007-2008. Es decir, le podrían pasar todo este tipo de eventos que en los últimos 22 años han sucedido 4, pues le podría volver a pasar otro seguido en el 2021. Y aún así yo creo que, bueno, pues estamos muy convencidos de las bondades del producto. Y luego, lo mejor que le puede pasar al fondo, pues lo mejor que le puede pasar al fondo es que todas las vacunas estén ya todas puestas, volvamos otra vez a un cambio de ciclo y empieza a haber crecimiento económico con todo lo que pueda conllevar y luego pues que esto genere algo de inflación, que genere subidas de tipo de interés y demás. Entonces nuestros préstamos pagarían, como son Euribor más un margen, pues pagarían más rentabilidad y lo que teníamos ya en cartera, pues el margen bajaría y por ende nos subiría el precio. La realidad entre el escenario malo y el bueno, pues bueno, yo creo que nos quedaremos entre medias. Con lo cual, por eso pensamos que este producto es un gran desconocido, pero es un producto que conforme estamos ahora mismo en el entorno macro actual, con una selección y un criterio muy bueno de compañías y de sectores, pensamos que ese margen de intereses va a ser clave en el año 2021. Y con esto espero haber contestado más o menos la pregunta. Sí, perfectamente. Al menos a mí me ha quedado muy claro. Omar, muchísimas gracias por tu intervención y muchísimas gracias a todos los asistentes a esta conferencia que, si quisieran, podrían volver a ver a partir de mañana en YouTube. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias a todos.